El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un episodio más de El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Les recuerdo que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Síganos a través de nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema de hoy abordaremos la historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si? Para lo cual estaremos el equipo del Baúl interactuando con el público a través de nuestra página de Facebook, haciéndonos llegar sus inquietudes de algún tema en específico. Activen la campanita de notificaciones del Baúl de Pesqueira en redes sociales. Estaremos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Lorena Alvarado, que lleva por título México pudo ser independiente desde antes. México pudo ser independiente desde antes. Toda esta información es sacada de La independencia que no fue por John H. Coatsworth. Para empezar, México perdió una segunda oportunidad de independizarse entre 1796 y 1808. Como sabemos, en esos años, España entró en guerra contra Gran Bretaña como aliada de la República Francesa y luego de Napoleón. Gracias a esta situación, España aumentó sus impuestos, incluyendo la consolidación de vales reales que provocó numerosas quiebras y le costó a la Iglesia Católica la mayor parte de sus ingresos por diezmo. Aquí entra nuestra historia contrafactual. Si en estos años los rebeldes mexicanos hubieran podido contar con la ayuda de Inglaterra para evitar cualquier intento español de enviar tropas a reconquistar la colonia, todo hubiera sido muy diferente. Si la élite de México hubiera optado por la independencia entre 1796 y 1808, justo después de la independencia de Estados Unidos y México en rebeldía, Carlos IV hubiera presionado para abandonar la alianza francesa y buscar una paz aparte con Inglaterra. Los ingleses, como sabemos, siempre dispuestos a cambiar sus alianzas por un buen precio, habrían exigido Cuba, pero quizás hubieran aceptado a la Luisiana para proteger Canadá. Incluso sin una Luisiana inglesa como colchón, contra Estados Unidos, México habría sido un país mucho más estable, unificado y económicamente mucho más dinámico en 1846. E incluso, habría podido resistir mucho mejor con posibilidades de éxito la invasión estadounidense. Otra oportunidad de independencia que puede ser muy propicia para México, o que pudo haber sido muy propicia para México, se dio durante la guerra de 1812, que fue entre Inglaterra y Estados Unidos. Todas las opciones estaban en la mesa. En ese año, Estados Unidos invadió Canadá con el propósito de anexar a la Unión Americana, aunque los motivos explícitos de la guerra fueron los derechos de navegación de barcos neutrales en tiempos de guerra. Supuestamente, claro. Esta es la guerra a la que los canadienses se refieren como su guerra. O sea, su guerra de independencia, claro. No de Inglaterra, sino de Estados Unidos. Distraídos por los acontecimientos en Europa, Inglaterra ofreció poca ayuda a los defensores canadienses. Entonces, si Estados Unidos hubiera anexado a Canadá en 1812, le hubiera tomado ya sea una o dos generaciones completar la conquista y absorber los nuevos territorios a la Unión Norteamericana. En esta historia contrafactual, Sam Hudson hubiera ido a colonizar Ontario en vez de Texas y México. Es decir, México no hubiera tenido que enfrentar la invasión estadounidense de 1846 o la ocupación francesa de 1862, y así aprovechando para ser independiente desde antes. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado. Muy buenos días, sean bienvenidos a un programa especial del Baúl de Pesqueira. Para el día de hoy traemos el tema de historia contrafactual, donde nosotros 5 estaremos hablando acerca de lo que es y estaremos respondiendo preguntas que nos deja el público, el qué hubiera pasado si. El día de hoy me acompaña Jesús Antonio Motel. Buen día. José Alonso Castorena.
Buen día. Daniel Matos. Un gusto. Y por último, Lorena Alvarado. Hola. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, vamos a dar una pequeña definición de lo que es historia contrafactual. Para eso, nuestro compañero Matus ha traído una definición que encontró por ahí. El autor Julián Pellegrin nos dice que ¿qué hubiera pasado si? Es una pregunta que casi todos nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida, a propósito de las posibles consecuencias derivadas de haber adoptado, en un momento cronológicamente anterior, una decisión diferente de aquella por la que en ese momento nos inclinamos, y que, por tanto, hubiese encaminado nuestra trayectoria vital posterior por un rumbo distinto. En términos laborales, académicos, familiares, sentimentales, etc. Ya sea imaginando cambios trascendentales o puramente anecdóticos, la acción de reflexionar acerca de lo que podría haber ocurrido si los acontecimientos hubiesen sucedido de otro modo, y de construir, en consecuencia, alternativas a nuestro pasado y, en última instancia, a nuestro presente, parece ser un rasgo esencial de la conciencia humana. Emerge muy temprano en el desarrollo del individuo, se observa en todas las culturas y constituye lo que denominamos pensamiento contrafáctico. Con las preguntas que vimos, ¿qué opinan ustedes acerca que nos fue dejando ahí en el post? Pues yo creo que hubo unas preguntas que fueron muy recientes. No estoy diciendo que estén mal, ¿no? Pero a mi parecer, la historia contrafactual, por ejemplo, la pregunta de Felipe Calderón fue, ¿verdad? Sí, ¿qué Creo hubiera que pasado si Felipe Calderón no hubiera sido presidente? No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que está todavía muy reciente como para que nosotros podamos ver qué es lo que pudo haber o no pudo haber pasado en caso de que no hubiera sido. Pues yo considero también que sí está bastante complicado, porque la respuesta más obvia sería, pues Andrés Manuel hubiera sido presidente en el 2006. Pero pues son cuestiones bastante difíciles, o sea, no han pasado más de 20 años en todo este suceso, entonces sí es complicado tener una distancia suficiente como para poder dar una explicación concreta, porque aparte es importante dar a entender que la historia contrafactual, para poder tú dar una opinión, tienes que saber mucho sobre ese suceso, y ese suceso pues no sabes en qué estirpe va a quedar totalmente al final. También considero que, o sea, la respuesta a esa pregunta serían puntos muy concretos, como simplemente, pues AMLO sería presidente antes que en el 2018 y con un partido diferente. Siento que para realmente crear una historia contrafactual no sería una historia o una teoría muy bien construida, sino simplemente serían ciertos puntos que todos sabemos porque es un contexto muy cercano al nuestro. Pues yo la verdad no considero que haya un problema respecto a cuándo se empieza a escribir la historia contrafactual, porque incluso si no tenemos la suficiente información de años tan cercanos como el 2006, 2012, pues tampoco tenemos como que mucha información de, no sé, el siglo V antes de Cristo o el siglo X antes de Cristo, y no por eso podemos decir que es imposible escribir historia de esa época. ¿Ves que, mira, para empezar, dentro del sentido histórico de la historia contrafactual, ¿no? Hay páginas, documentos, ensayos que nos dicen que un trabajo serio de historia alterna pues debe partir del punto de divergencia y no de las consecuencias, que eso también ya quebraría lo que nosotros estamos comentando de que está muy cercano con nosotros. Pero a mi consideración, la verdad, sería muy difícil que yo pudiera decir, o tal vez no tan difícil, pero sí sería un poco complicado decir, si no hubiera ganado Felipe Calderón, para ustedes, por ejemplo, ¿quién hubiera ganado en ese momento? Pues Andrés Manuel perdió por el 1%, o sea... Imagínate. Menos del 1%, o sea, era casi el ganador de cierta manera por un momento. Sí, entonces ya nos estaríamos quebrando en lo que nosotros estamos diciendo que está muy cerca. Pero no fue solamente un suceso... No, para mí no fue un suceso aislado del que pudiéramos partir, porque había mucho alrededor en el contexto histórico que me impediría decir, es que si no hubiera ganado y hubiera ganado Andrés Manuel, ¿qué hubiera pasado? Y de hecho también ese es un problema, porque hay historiadores como Richard Evans que él menciona que él está en contra de la historia contrafactual por el hecho de que a veces es muy fantasioso o casi se va a algo histórico literario, o sea que no funciona. Pero pues él lo dice por el hecho de que tienes que saber mucho del tema, tienes que conocer a fondo y ser un experto para poder hablar de ese tema y tener pues para poder refutar que en realidad eso pudo haber pasado. Sí, sí. Pues incluso en nuestra experiencia como historiadores mismos podemos ver que la historia contrafactual ni siquiera tenemos un semestre en la cual nos expliquen qué es, y sin embargo desde que se entra a la carrera en historia
la historia contrafactual es refutada rápidamente. O sea, si tú personalmente no vas a estudiar algo que tiene que ver con literatura, pero digamos que si vas a estudiar lo que tiene que ver con literatura, tienes que ver lo que pasa en el contexto histórico o en la historiografía para escribir tal libro. En caso de que de que la historia contrafactual no tenga un sustento historiográfico bueno, pues ya cuenta simplemente como una novela. Y ya no sería historia contrafactual. Ajá, entonces deja de ser válido como un documento histórico. Es lo que se nos dice rápidamente en la carrera de historia. De hecho, de lo que comentaba mi compañero Castorena, creo que justamente por eso no podríamos, bueno, por lo menos yo, no podría responder qué es lo que hubiera pasado si esta persona no hubiera ganado en ese sexenio, porque creo que todavía no tenemos el suficiente conocimiento de esa parte, porque está muy cerca con nosotros, pues. Por lo menos el conocimiento histórico, por decirlo de alguna manera. Sí, y también de hecho ahí también podría, lo que mencionaba mi compañero, también el hecho de cómo los historiadores desde hace un montón de tiempo hacen esa historia contrafactual. Heródoto, él menciona que si los atenienses no hubieran apoyado a los espartanos, las guerras médicas se perdían. Entonces, es un ejercicio que se ha usado desde hace cientos y miles de años. O sea, es algo que es parte pues de la creatividad, de lo que pensamos como persona. Sí, sí. Y a pesar de que, o sea, tiene muchos años la historia contrafactual, o sea, mencionas de Heródoto, que considera el padre de la historia, ¿no? Siento que también últimamente ha proliferado mucho la historia contrafactual por YouTube. Siento que hay miles de videos de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado, qué hubiera pasado si Hitler no ascendiera al poder. Hay un montón de videos así y la mayoría no están sustentados historiográficamente hablando. No sé si quieran comentar también en esta parte que ya estamos hablando de qué podría haber sido y qué no podría haber sido, pues qué no es la historia contrafactual, ¿no? Que por lo menos yo tuve algunos problemas al momento de hablar de esto, que es una de las cápsulas que se va a mostrar en el programa. Por ejemplo, que no es una historia contrafactual, ¿no? Yo quería hacerla al principio sobre un libro, ya tiene bastantes, creo que es del 1800, de El verdadero Benito Juárez o El verdadero Juárez o algo así tras del libro. Creo yo, por lo menos, que en un momento te puedes llegar a confundir de qué es lo que puede llegar a ser la historia contrafactual, que ya en este punto ya no sería como la versión no oficial. No podemos decir que una historia contrafactual es la historia no oficial porque eso fue cierto de alguna manera. Entonces hay que tener eso en consideración, de que la historia contrafactual es un ejercicio donde estamos hablando de cosas que no ocurrieron, y para no caer en esto, ¿no? De que de alguna manera no sepamos bien qué es la historia contrafactual, que en este caso pues yo estaría opinando en esa cápsula, si es que lo hubiera hecho sobre Juárez, de la versión no oficial de la imagen de Juárez. Ahí también, ya para que no nos perdamos pues en algo de eso. Ya siguiendo con el programa, vamos a responder las preguntas que nos dejaron aquí nuestro público. Una de las preguntas que nos deja aquí es Juan Carlos González, pregunta, ¿qué hubiera pasado si México hubiera sido colonizado por los ingleses? O sea, teniendo esta idea de que los ingleses llegaron a Norteamérica y hubieran alcanzado a llegar a México primero que España, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? A ver, Matos. Pues yo considero, en primer lugar, que los indígenas hubieran sido no exterminados. El ambiente social sería muy distinto, debido a que, por ejemplo, los españoles sí eran más permisivos en lo que respecta al mestizaje, y también debido a la gran cantidad que había de indígenas. Estos fueron como que la base en la cual construyeron el imperio, los españoles. Pero en cambio los ingleses, yo considero que hubiesen visto la forma de quitarlos del medio. De erradicarlos. Ajá, de erradicarlos. O sea, tú dices que como que los españoles trataron de mantener ciertas raíces, ¿no? Ajá, raíces, y los ingleses no. De hecho, sí, podemos ver actualmente en Estados Unidos que los indígenas están en reservas. Sí, aparte creo que la tradición ibérica, también tomando en cuenta a los portugueses, era también como crear lazos con los que vivían ahí en las tierras. Los portugueses eso lo hicieron mucho en Brasil, aparte de que había muy poca población indígena y la mayoría vivía en las selvas más alejadas de la costa. Sí intentaron mantener como cierto contacto, cierto mestizaje, cierta buena relación. Y si los españoles tal vez no lo lograron tanto, también se intentó. Y lo que menciona Matos es un rasgo muy común de los ingleses, de los sajones en general, el no mezclarse con la gente que vivía ahí. Igual creo que en México socialmente
y racialmente existiría una mayor población de afromexicanos. Igual los indígenas yo creo que estarían también confinados en ciertos sectores más pequeños, y sí habría como una diferenciación de razas, ciudades de blancos, ciudades de negros, como lo hay también en Sudáfrica, que bueno, Ciudad del Cabo es como, o Cape Town, es la ciudad de los blancos, mientras que Johannesburgo es la ciudad de los negros. Yo no me quiero escuchar muy intensa, ¿no?, con esta pregunta, pero creo que esta parte de los indígenas si hubiera sido, por ejemplo, sin más como lo hicieron con los indios de las praderas norteamericanas, los arrinconaron, los mataron, se apoderaron de sus tierras, y los que sobrevivieron, pues los están en reserva, ¿no? Y quedan mínimo de, digamos, 30 millones que había, 300,000 quedan. Que ahí es donde entra a nosotros, ¿no? Esta parte que decíamos la literaria, de poder imaginar lo que nosotros queremos y darle rienda suelta a la imaginación de qué es lo que hubiera podido pasar con estas personas si ellos hubieran sido los que nos hubieran colonizado. Sí, yo también pienso eso. Porque pues sí, los ingleses siempre han tenido esta característica de que son ellos y no se van a dar mezclados. No se mezclaban ni entre ellos, ni irlandeses, ni escoceses. Justamente. Entonces ahora con indígenas mucho menos. Una pregunta pues puede decirse que más de una historia más reciente o más cercana que la de la conquista. Nos pregunta Meli SSA. ¿Qué hubiera pasado si el imperio de Maximiliano Habsburgo hubiera triunfado? Castorena, ¿quisieras comenzar con esa pregunta? Matus. Para empezar, si hubieran triunfado, hubiera sido bastante más tiempo la guerra de reforma y posterior a eso, y luego pues la segunda intervención francesa tuvo que haber triunfado de cierta manera para haber ayudado a Maximiliano Habsburgo. O sea, serían muchas cuestiones que juntar para poder decir cómo fue victorioso pues Maximiliano de cierta manera. Yo sí quiero compartir que está esta idea general de que si Maximiliano hubiese ganado, México sería actualmente el primer mundo. Pero como menciona mi compañero Castorena, la única forma de que el imperio de Maximiliano hubiese triunfado era que la guerra hubiese durado más. Entonces el país hubiese estado peor de lo que hubiese llegado a estar en el siglo XIX. Y también la influencia francesa hubiera sido pues enorme en el país. Y las relaciones con Estados Unidos, si gracias al gobierno pues republicano que había se mantenían cordiales, con uno monárquico pues habría más fricción. Sí, de hecho de eso que comentas creo que es muy acertado ¿no? Hasta cierto punto todos alguna vez tuvimos la idea de que si Benito Juárez hubiera dejado que Maximiliano gobernara, todo hubiera sido mejor para nosotros. Motel, ¿tienes algo que decir? Siguiendo en esta línea de que a lo mejor si Maximiliano hubiera seguido en el poder, seríamos primer mundo, pues ahí podríamos checar un poco el contexto actual de cómo están las colonias africanas que pertenecían a Francia. Ninguna es primer mundo actualmente, ninguna tiene una economía sustentable. Entonces, ahí podríamos ver que tal vez este argumento no sería tan válido o no tiene cómo sustentarse claramente, ya que pues hay miles de ejemplos, no hay muchos ejemplos, está el Congo, está Costa de Marfil, que pues ellos tratan de escapar hacia Francia. Lorena, ¿tienes algo que comentar antes de pasar con la siguiente pregunta? La verdad, creo que mis compañeros saben mucho más del tema, entonces eso se los voy a dejar a ellos. Cristian Félix pregunta, rifados como siempre, todo el personal del baúl. Gracias. La pregunta que les traigo estrellas, es, pues. ¿qué hubiera pasado si México no hubiese perdido su territorio en la guerra contra Estados Unidos en 1847? Wow. Creo que esa es una pregunta que desde niño nos hemos hecho, ¿no? Y ahorita nosotros tuviéramos Texas, tuviéramos California, Disneylandia estuviera en México, todo. Sí. ¿Ibas a comentar algo, Castor? Pues yo considero que sí es una pregunta bastante complicada, pero pues así diciendo de pronto, yo diría que todo ese tipo de cuestiones serían muy complicadas porque para empezar se perdió Texas y todo ese territorio porque no estaba poblado, no se sentían mexicanos, había muchos problemas políticos, todo era en el puro centro de México, del país por decirse. Entonces toda la parte norte en ese entonces de nuestro país, que era California, Nuevo México, Arizona, todos esos no se sentían parte de nosotros, no había población. Entonces todas esas tierras iban a tardar mucho en ser pues no conquistadas, sino más bien pues pobladas, y todo eso iba a ser una cuestión bastante difícil. Y a pesar de que ahorita tenemos 130 millones de personas, hubiera sido en ese momento bastante complicado porque no llegamos ni a las 14 millones de personas para poder poblar toda esa situación. Y todas las cuestiones, pues por ejemplo el oro en California, a lo mejor y pues también hubiera habido muchos actos de corrupción que hubieran provocado que gente se hubiera vuelto más rica y en realidad no hubiéramos hecho nada bueno hacia nuestro país. O sea, son bastante cuestiones que podríamos entrar, o incluso años posteriores se pudieron haber seguido independizando otras zonas. Sí, antes de continuar vamos a hacer un corte para Radio Universidad. Vamos a dejar la transmisión para radio hasta aquí. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio
a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy, que es Antonio Motel, José Alonso Castorena, Daniel Matos, Lorena Alvarado y su servidor David López. Sin embargo, seguiremos con la transmisión en vivo, así que nos pueden seguir dejando nuestras rondas de preguntas. En Facebook seguiremos transmitiendo. A continuación, la cartelera de eventos de esta semana a cargo de Carla Cota. La Muestra Internacional de Danza Contemporánea Un Desierto para la Danza continúa sus presentaciones hasta el día 30 de abril. Las funciones tienen lugar a las 20 horas en la Casa de la Cultura del Estado. La recepción de resúmenes para el 10º Coloquio Latinoamericano para la Conservación del Patrimonio Industrial, a celebrarse del 24 al 27 de octubre del 2023 en Monterrey, Nuevo León, continuarán hasta el 15 de mayo. Los detalles se encuentran disponibles en la página de internet del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Entre las actividades con puntaje Cultures se encuentran las siguientes. La Universidad de Sonora y la Licenciatura en Música invitan al concierto de cierre de la temporada 2023-1, a celebrarse el día 28 de abril a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples del edificio 3N, con un costo de recuperación de 30 pesos. El último día de la campaña de recolección de alimentos es el día 28 de abril en el Departamento de Economía en los pasillos del edificio 10H. Los donativos a recibir son 2 kilos de frijol. El horario de atención es de 8 a 20 horas. El Departamento de Bellas Artes y la División de Ciencias Económicas y Administrativas invitan a Las Artes en los Números, a cargo del taller de clarinete, a celebrarse el día 26 de abril a las 19 horas, en el Auditorio de Contabilidad, edificio 9Q2. Por último, la presentación del libro Las colecciones arqueológicas del Museo Regional de la Universidad de Sonora tendrá lugar el día 26 de abril a las 10 horas. A su vez, la conferencia Inicios del INA Sonora en el Museo y Biblioteca del Unison se llevará a cabo a las 17 horas, ambas dentro de la Biblioteca Pesqueira en el edificio Museo y Biblioteca. Trajo para ustedes la cartelera Carla Cota. Hasta aquí el episodio de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a Gonzalo Olivera en la operación técnica y a nuestros productores. No olviden suscribirse en redes sociales de El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes David López y hasta la siguiente transmisión. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.